Bueno, y tenemos en comunicación para explicarnos un poco mejor y para entender también el sentido político de estas medidas a Ariel Yandet, que es de la Mesa de Economía Social del Movimiento Evita. Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ariel, en primer lugar, eso, ¿qué sentido le ves vos, digamos, qué enfoque político le ves vos a estas medidas? ¿Lo ves como un simple ajuste o es también, digamos, bueno, esto de reorientar lo que plantearon los ministros, de reorientar los subsidios para dirigir esos capitales a tanto los... Para progresar. Claro, también, bueno, a medidas económicas y a los eh, industrialistas y a digamos, a los sectores más necesitados. Asignación universal. Claro. Sí. Bueno, mira, primero, bueno, a ver, nosotros de la Mesa Nacional de Economía del Movimiento Vita venimos trabajando en estos temas hace ya un rato largo y nosotros siempre identificamos la política de subsidios que se venía llevando a cabo como uno de los problemas en términos macroeconómicos y, si querés, en términos redistributivos que teníamos que corregir. Claro. A ver, ¿por qué digo esto? Porque en realidad en los últimos años, en Argentina, especialmente en las provincias del interior de la Argentina y, bueno, también en el interior de la provincia de Buenos Aires, las tarifas, digamos, lo que usualmente se llamaba la discusión esa, si había o no que aumentar las tarifas. Bueno, en el resto de la Argentina esa discusión se fue saldando y se fueron aumentando las tarifas. Digo, yo con esto no quiero decir que estoy a favor del aumento de tarifas, pero sí hay que marcar que si uno tiene una política redistributiva y usa la tarifa de los servicios públicos como uno de los instrumentos de esa política redistributiva, entonces está perfecto. Controlar la tarifa, que no aumente, o hasta, por ejemplo, generar una especie de canal de subsidio a la tarifa de electricidad para que la industria pueda crecer y desarrollarse a escala grande, generar empleo, generar crecimiento, y eso que se termine volcando en términos de crecimiento, y después el Estado capturando determinadas rentas de los grupos concentrados, forzando la distribución de ingresos. Ese concepto, dentro de ese esquema, el problema de la tarifa está claro que está bien que sea un instrumento y que uno lo tenga que cuidar. Ahora, lo que estuvo pasando en los últimos años es que la política de subsidios, fundamentalmente concentrada a los residenciales en Capital Federal y algunas zonas del conurbano bonaerense, era prácticamente financiar a sectores medios y medios altos. Claro. Entonces, dentro del espíritu redistributivo de las políticas del gobierno, eso generaba una contradicción, que también implicaba un problema para corregirlo, porque no es la primera vez, digo, ya está en realidad la tercera vez que se discute cómo se hace algún sinceramiento del Claro, en precio de los 2011, servicios públicos. en 2011, fines de 2011 y principios de 2012 se había ido por el mismo lado y al final no se terminó aplicando. De hecho, eh, estaba la renuncia voluntaria a los subsidios y al final no se llevó a cabo y siguieron como estaban. ¿Por qué fue digamos, fracasó esa medida y ahora se intenta y ahora se vuelve sobre lo mismo? Bueno, primero, ya hubo un intento en el 2008 inclusive, y el segundo fue en 2011 y ahora es digamos, y el gran problema que uno tiene ahí cuando toca los servicios públicos es que si bien cuando uno paga poco de servicios públicos, de una boleta de gas bimestral de 20 pesos en Capital Federal, no es nada, digamos, hoy, eso no vale eso el gas, digamos, de hecho, a precios ni siquiera de extracción de pozo. Cuando uno tiene que pagar eso, no valora
en general, esto es una cuestión social, digo, no olvidemos que la economía viene como ciencia social, digamos, uno tiende a no valorar lo que a uno le dan, pero cuando se lo quitan, tiende a no a valorar lo que le daban, sino a enojarse porque se lo sacan. Claro. Entonces, tanto en 2008 como en 2011 hubo una reacción de sectores de clase media en la República Argentina, en Capital Federal, fundamentalmente, que se ponían en ese cambio. También es cierto que desde aquel momento, en 2011, hasta hoy, se vino trabajando mucho, pero mucho, desde el Ministerio de Economía y desde el Ministerio de Planificación, en tratar de discriminar de forma más precisa a cuáles son los usuarios que deberían pagar una tarifa o deberían ser beneficiarios de un subsidio menor y cuáles deberían ser protegidos. Entonces, si ustedes se fijan en la medida que se anunció en estos días, uno de los rubros fundamentales del anuncio de la medida es todos aquellos que son exceptuados Claro. de la baja del subsidio. En términos personales, y como me dice Economía, nosotros consideramos que el anuncio sí de la medida, estamos de acuerdo con la medida, porque verdaderamente va a terminar, esto es sacarle el subsidio a principalmente lo que más importa es el gas. Todavía la electricidad ni se tocó, Claro. eso no está en agenda, digamos, aunque se está tratando de potenciar eso para asustar un poco a la gente, pero eso todavía no está en agenda, en algún momento se revisará, pero hoy no está en agenda. Fundamentalmente fue el gas, y el tema del gas tiene varias aristas. Una de las aristas es que es un recurso no renovable, que es un recurso escaso para la Argentina, más allá que potencialmente con Vaca Muerta podemos tener 250 años de gas barato de acá en adelante, pero necesitamos 5, 6 o 7 años para desarrollar Vaca Muerta en todo caso, y mucha plata. Pero entonces, Claro, el esto gas es podría un haber sido como, recurso... sí, que no se habló, o sea, como se evitaba hablar por ahí de parte del gobierno y por ahí malos pájaros de mal agüero gritaban que había un déficit energético que generaba un desequilibrio en la balanza comercial. ¿Esto vendría a ser un sinceramiento en ese sentido? Porque si hablamos uno de los puntos, de los pasajes más fuertes, más importantes del discurso de ayer de la presidenta fue que dijo que le importa más ahorrar el gas que cobrárselo más caro a la gente, por decirlo de alguna forma. Bueno, exactamente. Recordemos que el gas, a ver, uno a veces piensa en el gas, empieza en la hornalla y en la estufa con la que calefaccionás, digamos, ¿no? Pero en realidad el principal uso del gas en la Argentina es la generación de energía eléctrica. Claro. Porque todos los ciclos combinados funcionan a gas. Cuando no hay gas tenemos que funcionar full oil. Entonces la falta de gas, que es un recurso barato para generación de energía, implica que vos tengas que importar full oil del resto del mundo. Claro. Y ese full oil es muy caro. O que tengas que importar gas, por ejemplo, de Bolivia, y el gas que estamos importando está más o menos a $14 el millón de BTU. Bueno, el metro cúbico, digamos, en gas. Y eso es un costo altísimo, que una de las cosas que esta medida trata de corregir es que por cada factura de 20 pesos que un consumidor paga, el Estado, para proveerle esa misma cantidad de gas, por lo que él está pagando 20 pesos, el Estado pone 260 pesos. Claro. Entonces, entre el aumento del precio internacional de los combustibles y del gas, entre la falta de inversión de Repsol, la recuperación de YPF y el tiempo que necesitamos para reconstruir la producción y la inversión y la cantidad de plata que necesitamos para invertir en Vaca Muerta y en YPF en general, estamos en un esquema donde el crecimiento económico, el aumento de los ingresos de las clases medias y las clases bajas implican que vos consumas más recursos naturales, más servicios.
y digo, además se aumentaron las redes, digo, hay 40% más de usuarios de la red de gas en red que lo que había hace 10 años. Igual falta un montón todavía porque vos tenés grandes sectores del norte de la Argentina y del conurbano bonaerense que todavía el único gas que ven es el gas de garrafa. Claro. Que por más que hay una política de garrafa social implementada por YPF a 16, 17 pesos, todos sabemos que la demanda es mayor inclusive que eso y la garrafa alternativa, digamos, sale 40, 50 pesos. Claro. Entonces, viendo la llegada del invierno, fuerte al bolsillo. En una inminente llegada del invierno. Igual lo que se explica un poco, más o menos se entiende, es una planificación de acá más adelante, sobre todo frente al descubrimiento, digamos, de Vaca Muerta, que es una cosa que necesita muchísima inversión en infraestructura, y a su vez los acuerdos con Repsol, digamos, ¿no? Claro, digo, la piedra angular, la diferencia, si querés, de los dos periodos anteriores donde vos tratabas de corregir este problema de los subsidios, es que hoy los subsidios implican un monto que son casi, a ver, para decir un número redondo, 130.000 millones de pesos. Ajá. Esos 130.000 millones de pesos, para que se den una idea, la asignación del Sol por hijo son 18.000 millones de pesos al año. Claro. Estamos acá hablando de un gasto en subsidio, por todos los conceptos de los subsidios, que son casi 8 veces la asignación del Sol por hijo. Claro. Sí, además esto es una aclaración, una especie de pregunta-aclaración. Livio te habla, panelista también del programa, sí. Que tiene que ver, digamos, con esta la palabra redistribución del ingreso, digamos, porque algunos están hablando de ajuste, hablan en distintos términos, cuando en realidad, digamos, se puede hablar en el mapa económico de distintas cuestiones, pero particularmente en esto estamos hablando en una comparación donde hay muchísimos países, digamos, la mayoría no realizan esta cantidad de subsidio, digamos, a los servicios, y donde también se está aclarando dónde se destinaría esa plata, ¿no? Que es en la profundización quizás de la inclusión social, está el plan Progresar, está la asignación universal por hijo, digamos, en donde, bueno, el ministro de Vido, Kicillof, ha hablado de este tema también, a dónde también va esa plata, ¿no? Digamos. Y el plan Progresar se lanzó hace poco, digamos, no es algo que necesitábamos mantener y tuvimos que quitarle algo, digamos, es algo que se lanzó hace poco. Sí, el plan Progresar, de hecho, son 11.600 millones de pesos al año, digamos. Claro. Es un montón de plata. Y a ver, y básicamente lo que uno espera, a ver, el ahorro que uno espera por la quita del subsidio viene en dos tramos, en dos segmentos. Uno es tratar de ahorrar directamente en el consumo, o sea, que cuando uno el gas que está recibiendo lo recibe un poco marginalmente más alto por la baja de los subsidios, uno tiende a cuidar un poco más lo que empieza a valorar un poco más también. Claro. Que era lo que yo le decía, que cuando vos te regalan algo, cuando es muy barato el costo de lo que estás consumiendo, muchas veces no te das cuenta del verdadero valor que tiene eso. Y cuando nos pasa todo, cuando uno tiene que pagar algo, compra algo que es caro, lo cuida un poco más que algo que es muy barato. Claro. Bueno, acá el recurso es importantísimo, el gas, que Claro. estaba dándose a los residenciales fundamentalmente de Capital Federal y de sectores medios altos a precio muy barato y muy subsidiado. Estamos hablando del percentil más alto del país. Claro. Es el 20% de la distribución de ingresos en Argentina. Claro. Y bueno, entonces para ir cerrando, la conclusión que podríamos sacar es que no se puede entender como un ajuste, sino más bien una redistribución de los ingresos. Y a eso voy, digamos. Y la otra cosa es que la plata que vos, ahorrás plata porque tenés que importar menos, esperemos, y ahorrás plata porque toda esa plata que iba al subsidio en pesos ya no la vas a gastar. Ahora, ese ahorro de plata podría haber sido caja para el Estado, y el Estado nuevamente decide, con una política redistributiva, aumentar la plata que van a recibir por asignación universal por hijo y por el plan Progresar los sectores más vulnerables de la Argentina. Entonces, en son los que más sufren en invierno, digamos. Claro, en términos de redistributivo vos le estás dejando de dar plata al 20% más rico de la población,
y le aumentás la plata que le das al 20% más pobre de la población. Claro. Se entiende perfecto. Bueno, es claramente redistributivo. claro. Una sola cosa en 2 segundos, porque es muy importante. Sí, por favor. Porque hay una confusión en términos de cómo se transmitió el mensaje. Digo, si uno habla de porcentajes, es decir, yo digo, bajo el 20% del subsidio, como lo que se estaba pagando era muy poco y el subsidio era muy alto, en una factura que yo pagaba 20 pesos, el subsidio era 250, el 20% son 50 pesos. Claro. Eso quiere decir que voy a pagar 50 pesos más, paso a pagar 70 pesos. Entonces, claro, eso es un incremento de casi el 200% sobre lo que pagaba. Claro. Entonces ahí lo que tememos nosotros es que se usen las facturas comprobando que hay un aumento de 200% para en realidad distorsionar el verdadero efecto de la medida. En realidad las estimaciones son que en promedio la factura no aumenta más de 80 pesos. Claro, que igual sigue siendo barata. Sí, igual sigue siendo barata en sectores que discuten ingresos en torno a 15.000 pesos. Claro. O sea, es pagar 80 pesos más bimestralmente, o sea, cada 2 meses. Sí, 50 pesos más. Claro, digo, bueno, 50 pesos más, digamos, pero en promedio sería 80 más o menos, en ingresos que superan los 15.000 pesos en general, o los 12.000 o los 10.000. Claro. En ingresos que superan los 15.000 pesos y en un recurso, digamos, que es, acá estamos viviendo una sociedad que paga 180 pesos de celular por mes, digo, 200 de internet, y estamos hablando de un recurso básico que está por debajo de los 100 pesos, digamos, un recurso necesario para, digamos, sí, que es un recurso vital claro. en relación a internet y a todo el resto. Claro, digo, estamos pagando, digo, en ese sentido los sueldos que estamos hablando, ¿no? Digamos, no tiene comparación. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho la comunicación para aclarar un poco el panorama económico a partir de los anuncios que se hicieron ayer. Así que bueno, estaremos en contacto y nada, te agradecemos de nuevo. Bueno, muchas gracias, Julián, Livio. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande. Ahí pasaba Ariel Giandet, que es miembro de la Mesa Economía Social del Movimiento Evita, justamente como decíamos, explicando un poco todo lo que las medidas económicas que se vinieron.